Ok, buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Me da mucho gusto saludarles en esta tarde. Estamos comenzando hoy nuestras clases de homilética y hoy sería la lección número 1. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y a nuestros amigos y hermanos que están viendo esta programación. También le damos la bienvenida. Espero de que esta clase sea de mucha ayuda con el propósito de aprender un poquito más de cómo presentar la palabra de Dios y cómo tal vez dar estudios bíblicos en un futuro cercano. Vamos a pedir la bendición de Dios a través de una palabra de oración. Aquellos que puedan, vamos a ir de rodillas y vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde le damos las gracias por darnos la oportunidad de poder ser partícipes de estas importantes clases o lecciones que hemos de aprender, Señor, pero sabemos que nosotros no podemos aprender nada sin la ayuda de su Santo Espíritu. Es por eso que le pedimos en estos momentos que la presencia del Espíritu Santo esté aquí con nosotros y que podamos desarrollar, Señor, el don de poder presentar su palabra a otras almas que no lo conocen. Sabemos, Señor, de que ese don es dado a aquellos que lo pidan. Y nosotros queremos tener ese don para así llevar el evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como lo dice su santa palabra. Pedimos su presencia en esta hora y que el Espíritu Santo guíe este estudio bíblico o este estudio de homilética en esta tarde. Lo rogamos y lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, una vez más, sean todos muy bienvenidos. Queridos hermanos, hoy vamos ahí ustedes lo ven en pizarra, pueden ir apuntando en su libreta, yo sé que ustedes trajeron sus libretas, y clases de homilética. ¿Qué es homilética? Bueno, si usted busca en el diccionario, la palabra homilética es la ciencia de cómo aprender usted o cómo aprender yo, cualquiera de nosotros, a preparar un sermón, por así decirlo, o aprender a predicar o dar estudios bíblicos. Esa es la rama prácticamente de la homilética. Hoy vamos a estudiar la lección número 1 y vamos a empezar con lo básico, como siempre. Igual que cuando uno va a la escuela, uno siempre empieza con lo básico. Cuando uno va al primer grado, al kinder, segundo grado, empieza uno por las cosas básicas. 1 más 1 igual a 2, 2 más 2 igual a 4, etcétera, etcétera. Tenemos que empezar por lo básico para ir entrando poco a poco a lo más complejo. Recuerden que las preguntas las vamos a tener, si usted tiene alguna pregunta o alguna aportación en la clase, esto es una clase, lo vamos a hacer al final. Antes que todo, vamos a hablar de algo muy importante. Yo lo voy poniendo aquí en la pizarra y es las herramientas. ¿Qué significa eso? Usted se preguntará. Bueno, un buen mecánico debe tener, ¿qué? Buenas herramientas. Si usted quiere preparar un estudio bíblico o quiere preparar un mensaje, un sermón, usted tiene que tener, ¿qué? Buenas herramientas. De lo contrario, no va a poder hacerlo. Vamos a empezar por las más importantes. Todas son importantes, pero si vamos a hablar de las herramientas, la primera, ¿cuál sería? Por supuesto, la Biblia. La palabra de Dios. Para usted presentar un buen tema, un buen mensaje, tiene que conocer la palabra de Dios. Tiene que estar familiarizado con la palabra de Dios. También, ¿qué podemos usar? ¿Qué otra herramienta es importante usar? ¿Cuál sería? ¿Cuál ustedes creen que es? El espíritu de profecía. Es el don que Dios le dio a esta iglesia, el don profético, y es una herramienta muy importante. Ok. Pregunta, ¿nosotros tenemos el espíritu de profecía en nuestros hogares? Muchas personas me han dicho a mí, es que yo no tengo esos libros, porque esos libros son muy caros, por así decirlo. Entonces, si nosotros no tenemos esta herramienta, ¿qué podríamos hacer en este caso? Hermana Xiomara, ¿qué podríamos hacer en este caso, por ejemplo?
si no tuviéramos esta herramienta. La Biblia, todo el mundo tiene una Biblia. A veces en nuestros hogares tenemos 3, 4 y 5 ejemplares de la Biblia, ¿verdad? Pero muchos dicen, yo no tengo el espíritu de profecía, tengo 1, 2 o 3 libros, por así decirlo. ¿Qué haríamos en un caso como ese? Teléfonos ya tienen, Bueno, los puedes bajar todo gratis. Bueno, se pueden bajar a los teléfonos. Bien, les voy a dar una opción. Mira, aquí ustedes ven, este es un disco de todos los escritos de Elena G. White. Ustedes pueden instalar este disco en su computadora. Yo sé que muchos van a las tiendas donde venden computadoras, hoy sobre todo las computadoras nuevas, sobre todo las computadoras de mesa que le llaman laptops, las pequeñas. La mayoría de las computadoras nuevas que están saliendo en el mercado hoy ya no traen compartimiento para usted insertar un disco. Porque esa es la tecnología va cambiando. Entonces esto está quedando casi ya obsoleto, en otras palabras. Aquí en este disco que ustedes ven acá están todos los escritos del espíritu de profecía, tanto en español como en inglés. O sea, ahora tenemos más facilidades que hace 30, 40 o 50 años atrás, que la gente carecía de tener los libros del espíritu de profecía porque quizás no tenían dinero para comprarlos todos. Y quizás tenían unos 2 o 3 en sus hogares. Y un buen predicador necesita tener estas herramientas. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? ¿Cuántos quisieran tener una copia de este? ¿Usted tiene uno, hermano Frank? Los que no tienen, pueden levantar la mano. Es el que yo tengo. Ok, sí. Ok. Bueno, hermana Xiomara, ¿a usted le gustaría tener una copia de esta? Mire, esto lo puede instalar en su computadora. Si usted tiene una laptop nueva, por así decirlo, compró una laptop nueva la semana pasada, lo más probable que usted va a estas tiendas donde venden computadoras y la mayoría de ellas, el 90% de las computadoras nuevas ya no traen compartimiento para insertar CDs. Porque ya todo eso es online, que le llaman en línea, ya todo eso usted lo baja, ya todo eso ya es la tecnología va avanzando muy rápidamente. Yo les exhortaría que si usted tiene que reemplazar su computadora, por así decirlo, su laptop, y ya va a una tienda a comprar una nueva y ya no viene con un compartimiento que trae CD o CD para usted insertar este CD y subirlo a su computadora, usted puede comprar un CD o un DVD de estos portables. Esto los venden en Amazon o en cualquier tienda. No es muy caro. Sí, exacto. En cualquier tienda lo venden. Usted solamente viene con un cable USB que le llaman, USB, lo inserta en su computadora y puede instalar este CD en su computadora. Ok, les voy a hacer una propuesta, hermana Xiomara. Usted que quería uno de estos, miren. Para usted conseguirlo tiene que ir a la tienda de la ABC en Orlando o a la tienda Adventista y de aquí a Orlando tiene que gastar $30 en combustible por lo caro que está la gasolina. Más $20 que le va a valer el CD son 50. Yo se lo doy por 20, ¿qué le parece? Así no tiene que ir hasta allá. Bueno. Mire, yo les traje una copia a cada uno gratis para usted. A mi hermano Gabriel, hágame un favor, dele a todos los hermanos que quieran. Usted lo tiene, ¿verdad? Ok, a los que no tienen todavía, ahí usted lo puede instalar en su computadora. Si no, que bajen la aplicación también. Ahí Sí. está todo. Sí, pero ahí está todo en inglés y en español. No, ese es el que nosotros tenemos. Exacto, es el que ustedes ya tienen. Ya. Ya. Ellos hay una app de Android y todo. Ahí están todos los escritos de Elena G. White, tanto en español, gracias, como en inglés. Todo los que hablan inglés, ahí están todos los libros de la Review and Herald, Signs of the Times, todo está ahí. Todo. Solamente ustedes lo tienen que meter en su computadora, en su casa, dejar que seguir los pasos de instalación y se le instala en su computadora y usted tiene el espíritu de profecía. Ok, otra herramienta muy importante que no puede faltar, hermanos. La concordancia. Esta sería la número 3, perdón. ¿La qué? Una concordancia. Y eso, usted dirá, ¿qué es eso? Concordancia. Concordancia Strong. Y yo le recomendaría que sea la concordancia Strong's. Es la mejor concordancia que usted puede encontrar en el mercado. ¿Por qué? Porque la concordancia Strong's
tiene la única concordancia que al final tiene el diccionario tanto en hebreo como en griego, con la definición de todas las palabras que aparecen en la Biblia en el Antiguo Testamento, tanto en hebreo como en griego. Esa concordancia, cuando salieron en español por primera vez hace 10, 15 años atrás, porque siempre era en inglés, ahora la puede conseguir en español en Amazon y valían hasta casi $200. Ahora fácilmente la puede conseguir por 30 o 40 dólares en español. Así que necesita usted conseguir esta herramienta, hermano, si no la tiene. Otra herramienta que no es tan excesivamente necesaria, pero que sí es bueno tenerla, sería un diccionario bíblico. Diccionario bíblico le va a ayudar a usted a conocer las palabras, los lugares de la Biblia y le va a dar la definición de muchas cosas que a veces nosotros encontramos en nuestras Biblias. Diccionario bíblico es una buena herramienta para tener siempre también. También se pueden conseguir online, que le dicen, o sea, en línea, pero es mejor, yo siempre me gusta tener el libro en mis manos. Si algún día me quedo sin internet, pues me quedo en el aire, ¿verdad? Siempre es bueno tener eso en mi biblioteca. Hay veces que sí, que gastamos nuestro dinero en otras cosas, por así decirlo, materiales, y no le damos prioridad a estas cosas, que son espirituales y que nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Número 5, un diccionario de la Real Academia Española. Y usted dirá, ¿para qué? Si yo hablo español. Ya les voy a decir por qué. Cuando nosotros estamos hablando ante un público, aquí en esta iglesia, por ejemplo, aquí hay personas de República Dominicana, de Puerto Rico, de Honduras, de México, de El Salvador, de Colombia, de Cuba, de todos los países de Latinoamérica. Cuando usted está teniendo una campaña, si a usted lo invitan, digamos, a un país, como yo he ido a algunos países de Centroamérica, he estado en Guatemala, en Nicaragua, en Cuba, en República Dominicana, en esos países he estado, en Puerto Rico, no todas las personas hablan como yo hablo. ¿Me están entendiendo, hermanos? O sea, si yo no puedo yo no puedo pararme en un púlpito y hablar como yo hablo. Si yo soy puertorriqueño, yo no puedo hablarle al público en puertorriqueño porque no me van a entender. Les voy a poner un ejemplo. La palabra genérica, si yo pongo esta palabra aquí en la pizarra, niño o niña, esta es la palabra correcta de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Pero si yo voy a Puerto Rico, tengo que decir nene. Si yo voy a Nicaragua, tengo que decir chavalo. Yo no sé si escribe con B grande o B pequeña. Bueno, chavalo. Dominicana, chamaquito. Ajá. Si voy a México, chamaco. Si voy a El Salvador, cipote. ¿Cipote es con C o con S, hermana Xiomara? Con C. Ok, cipote. ¿Cómo le dicen en Honduras a los niños? También. ¿Ve la diferencia? Entonces yo no puedo estar hablando en un público y yo digo, yo fui a la tienda y me encontré con un cipote. Entonces, el cubano no le va a decir, no, ¿y eso qué es? ¿Cipote o quiso decir zapote? ¿Me entiende? Nosotros tenemos que aprender, hermanos, el lenguaje español es un lenguaje muy rico. Nosotros tenemos que aprender a generalizar de acuerdo al término como está en la lengua española en la que nosotros hablamos. Por ejemplo, por así decirlo, una papaya. Papaya. Esa es la fruta que aparece en el diccionario. Es una fruta tropical. Pero los cubanos digan, no diga papaya, tiene que decir fruta bomba. Porque papaya es una mala palabra en mi país. Yo no puedo decir fruta bomba si voy a Nicaragua, por así decirlo. La palabra general, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es papaya. Usted no va a encontrar fruta bomba en el diccionario. ¿Me entiende? No va a encontrar fruta bomba ni va a encontrar otro tipo de nombre que se le da a esta misma fruta. Papaya, fruta bomba y ¿cuál es el otro nombre que se le da? Lechosa. Lechosa. Gracias. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos,
a dejar de hablar nuestro propio idioma cuando nos estamos dirigiendo a un público mixto. No podemos usar palabras, hasta donde sea posible, no podemos usar palabras de nuestro país de origen. Como la China. Y en Colombia a los niños le dicen pelados. Pelado o pelada. ¿Ve? Los colombianos. Entonces, yo tengo que decir niño o niña. Fui a la tienda y me encontré con un niño y me preguntó acerca de las cosas de Dios. Pero si yo digo, fui a la tienda y me encontré con un chavalo, usted no va a saber qué es un chavalo, ¿verdad que no? Hasta ahora lo supo. En Nicaragua le dicen a los niños chavalos. Entonces la otra persona, que es de otro país, se va a quedar con una interrogante en la mente. ¿Y qué es chavalo? Entonces nosotros tenemos que tener siempre en cuenta eso, queridos hermanos, cuando estamos frente a un público. Cuando vamos, si es la voluntad de Dios que vayamos a otro país y vamos a hacer obra misionera a otro país, tenemos que tratar de usar el lenguaje en español. Ok. Y otra herramienta más, la última, es, esto no escribe muy bien, Aileen, me tenías que traer marcadores nuevos. Guía de estudios. Es muy importante tener eso para nosotros dar estudios bíblicos. Hay muchos ministerios buenos como Hechos Asombrosos, por ejemplo, Amazing Facts, que le llaman en inglés, tienen muy buenos guías de estudios. Usted puede entrar a la web de ellos, inclusive usted puede ordenar esos estudios bíblicos, se los mandan a usted por correo y usted puede usar ese material para usted dar estudios bíblicos a otras personas que usted conoce, algún compañero de trabajo, algún vecino, algún familiar inclusive que no conoce el mensaje. Ok, ya están viendo estas herramientas, ¿verdad, hermanos? Muy importante que tengamos estas herramientas a la mano. Si alguna de estas herramientas usted no tiene todavía, bueno, ya tienen la Biblia, ya tienen el Espíritu de Profecía porque lo acaban de recibir en CD. Si no tiene todavía la concordancia Strong, si no tiene un diccionario bíblico, si no tiene un diccionario de la Real Academia Española, o si no tiene una guía de estudios todavía, trate de conseguirlo. ¿Uno puede dar enseñarnos cómo se usa el CD que nosotros enseñamos por atrás? Sí, claro. Para que vean ahí que aprendan. Sí. Ok, al final me lo pregunta. Bien. Terminamos aquí con esta parte, ¿verdad? Ok, viene una pregunta ahora, hermano. Déjame ir borrando. Yo quiero que ustedes copien, pero voy a ir borrando a la misma vez. Ay, Gabriel. Ok. La pregunta es, ¿cómo estudiaba el señor Guillermo Miller? ¿Se han hecho ustedes alguna vez esa pregunta? La hermana White habla mucho de Guillermo Miller, o de William Miller, como se le conoce en inglés, que fue el gran predicador del movimiento adventista de la época de 1844. Bueno, les voy a leer una cita. Ustedes si quieren apunten, está en el libro Primeros Escritos. Cómo preparaba Guillermo Miller sus mensajes y cómo estudiaba su Biblia. En ese tiempo no existía el internet, por supuesto, no habían todas estas herramientas. Exactamente. Dice aquí, esto está en Primeros Escritos, en el prólogo histórico. Cuando usted abre el libro Primeros Escritos, en las primeras páginas, cuando usted comienza a leer el libro, hay una sección que dice prólogo histórico. Y la hermana White comenta acerca de Miller. Mire lo que dice aquí. Durante 2 años, o sea, Guillermo Miller, dedicó gran parte de su tiempo a un estudio de las Escrituras versículo por versículo. 2 años. Versículo por versículo empezó a estudiar este hombre. Estaba resuelto a no pasar a un nuevo texto antes de haber encontrado una explicación satisfactoria del anterior. O sea, Guillermo Miller cuando estudiaba la Biblia, llegaba a un versículo. Y si no entendía correctamente ese versículo, no pasaba al siguiente versículo. Primeros Escritos. Ya le voy a decir el número y dónde lo puede encontrar la cita. Mire cómo termina. Tenía delante de sí solo su Biblia y una concordancia. La concordancia que usaba Miller en esos tiempos era la concordancia de Gruden. Entonces, Miller tenía 2 herramientas muy importantes.
la Biblia y una concordancia. Por eso nosotros tenemos que tener estas herramientas. Si queremos preparar un buen estudio bíblico, una buena presentación aquí, no tiene que ser necesariamente un sermón, pero puede ser una presentación tal vez de una apertura de escuela sabática o una lección de escuela sabática, o etcétera. O algún estudio bíblico, algún familiar nuestro que no conoce el mensaje, podemos ir y darle un buen estudio bíblico de la palabra de Dios. Eso está en Primeros Escritos, prólogo histórico, sección 9, párrafo 1. ¿Ok? ¿Qué dijo Jesús en Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Entonces, ¿qué hacía Guillermo Miller? Guillermo Miller no leía solo la Biblia, la escudriñaba. Y por eso llegó a ser un gran predicador. Porque escudriñaba la palabra de Dios y tenía dos herramientas muy importantes: Biblia y concordancia. Esas eran las dos herramientas principales que tenía el señor William Miller, y por eso llegó a ser este gran predicador del movimiento adventista. ¿Ok? ¿Qué significa la palabra escudriñar? Aquí hay una cita que voy a compartirla con ustedes en el libro Mensajes para los Jóvenes, la página 182. La hermana White dice: escudriñar significa buscar diligentemente algo que se ha perdido. Eso es escudriñar, hermanos. Dice: investiguen los tesoros escondidos en la palabra de Dios. O sea, la Biblia tenemos que aprenderla a escudriñar. ¿Y a través de qué? ¿Cuál sería nuestra mejor aliada para escudriñar la Escritura? Una concordancia. ¿Ok? Dice que investiguen los tesoros escondidos en la palabra de Dios. No pueden pasar sin ellos. Y esto fue exactamente lo que hizo Miller. Estudien los pasajes difíciles comparando versículo con versículo y hallarán que la Escritura es la llave que abre la Escritura. Repito, Mensajes para los Jóvenes, página 182. Eso está bajo el subtítulo: el esfuerzo perseverante en el estudio de la Biblia. ¿Ok? ¿Qué dice Isaías 28:10? Vamos a leer Isaías 28:10. Abramos nuestras Biblias. Mire lo que dice la palabra de Dios. Isaías 28:10. Este es un consejo muy sabio de la palabra del Señor. Isaías 28:10. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Así es que debemos de estudiar la palabra del Señor. La concordancia va a ser de gran bendición y de gran ayuda para nosotros para lograr ese objetivo. Otro texto más, ahí mismo en Isaías, el capítulo 28 y el versículo 13, ahí mismo donde estábamos. Dice: la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Bien, así que la palabra de Dios nos da esos consejos. Ya vimos las herramientas que debemos de tener. Hagamos un esfuerzo por conseguirlas, hermanos, si no las tenemos en nuestros hogares. Sí, la concordancia la puede conseguir por Amazon. Bien, un precio módico. No como cuando salieron por primera vez. Le digo, cuando salieron por primera vez en español, costaban casi $200. Ahora usted por 35 o 40 dólares ya la puede conseguir, le llegan 2 o 3 días en su casa. Nuevecita de paquete. Deberíamos de tener esa importante herramienta en nuestros hogares. Ok, vamos a entrar a una parte muy importante, hermanos. Y esto yo les pido por favor de que no pierdan la concentración. Consejos, lo voy a poner por acá, consejos importantes detrás de un púlpito. ¿Detrás de un qué? Púlpito. El púlpito es un lugar sagrado, mis queridos hermanos. Y nosotros como predicadores, sobre todo de este ministerio, de esta iglesia, debemos de tratar de ir siguiendo estos consejos. Punto número 1.
Yo lo voy poniendo aquí. Es sagrado. No voy a agregar más. O sea, es sagrado y debe ser utilizado solo para predicar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. El púlpito es solo para predicar la palabra de Dios. Tengamos eso presente, por favor. ¿Ok? Muy importante. Nunca se nos olvide eso. Número 2. Recuerde que estamos consejos importantes detrás de un púlpito. Número 2. No usar nuestras palabras. Nuestras propias palabras. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que nuestras palabras nunca harán la obra en el corazón. Quien hace la obra en el corazón es la palabra de Dios. Por eso es que muchas personas van a sus iglesias y escuchan supuestamente un sermón o un mensaje y el 95% del mensaje son palabras del predicador y es por eso que entran vacíos y salen vacíos. Porque no es la palabra de Dios que se está exponiendo, no es la palabra de Dios que deja ser su propia expositora, sino palabras del predicador. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Vayamos a Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Mire el consejo que da la palabra del Señor. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Por eso que Jesús dijo en cierta ocasión, no he venido a traer paz, sino ¿qué? Espada. O sea, Cristo con su palabra cortaba. Dice que penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso está en Hebreos, repito, 4:12. Hay una cita del Espíritu de Profecía, la voy a poner por acá. Profetas y Reyes, si ustedes quieren la pueden anotar para que ustedes la puedan leer después. Profetas y Reyes, página 461. 461. El capítulo lleva como título Un despertamiento espiritual. Profetas y Reyes. Si usted no tiene ese libro en formato de libro en su casa, lo va a poder instalar en su computadora a través del CD que usted recibió en esta tarde. Repito, Profetas y Reyes, página 461, el capítulo es Un despertamiento espiritual. Escuchen esta declaración muy importante. Las palabras de la Biblia y de la Biblia sola deben oírse desde el púlpito. ¿Qué palabras, queridos hermanos? No mis propias palabras, sino la palabra de Dios. Pero la Biblia ha sido despojada de su poder y el resultado se ve en la reducción del tono de la vida espiritual, o sea, en la vida espiritual en la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha sido despojada. ¿Y qué ha reemplazado la palabra de Dios en muchos púlpitos de las iglesias del pueblo de Dios hoy? Los dichos de los hombres. Número 3. Muy importante. El púlpito no es un lugar para contar historias. Si usted va a una iglesia y lo único que oye detrás del púlpito, el predicador cada semana contando historias, anécdotas, su viaje que fue de vacaciones con su esposa a Puerto Rico o a Punta Cana, chistes, cuentos, ¿qué más? Ese predicador no se preparó para alimentar a la iglesia,
sino para hablar sus propias palabras. El púlpito no es para eso, queridos hermanos. ¿Ah? El púlpito debe ser usado para enseñar solo la palabra de Dios. No para contar historias, anécdotas, chistes o cuentos. Un predicador que esté acostumbrado a hacer esto que ustedes ven ahí en pizarra, ese predicador no estudia la palabra de Dios. ¿Cómo enseñaba Jesús la palabra de Dios? Lo vamos a ver más adelantito. ¿Sabían que Jesús enseñaba y no predicaba, hermanos? ¿Sabían ustedes eso? La Biblia lo dice, lo vamos a leer. Pero vamos a Mateo capítulo 7, lo voy a poner aquí en pizarra. Mateo, busquen en sus Biblias, por favor, Mateo 7, versículo 28 y 29. Mateo 7, mire lo que dice estos dos hermosos textos. Mateo 7, 28 y 29. Dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Cuidado, Alex, no vayas a romper eso. Ok, manténlos en. Ok. Se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice que les enseñaba. Fíjese que Cristo hizo una obra y fue la obra de enseñar. Y eso es muy importante. Porque usted puede oír un sermón, pero hay veces que las personas oyen sermones y al 2 o 3 días después ya usted le pregunta: ¿y de qué predicó el pastor el sábado pasado? Y dice: ay, yo no me acuerdo. ¿Cómo era la enseñanza de los escribas y ancianos y líderes espirituales de la nación judía? Cristo dice estos dos textos que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces la pregunta que viene a colación es la siguiente, ya voy a leer la declaración del Espíritu de Profecía. ¿Cómo era la enseñanza de los líderes de la nación judía? Escuchen lo que dice aquí esta cita. Esto está en el Deseado de todas las gentes, si quieren apuntarlo. Página 218, el capítulo 26, 2.6. Página 218 en el libro de pasta dura. 218, el capítulo 26 del libro El Deseado de todas las gentes. Dice: la enseñanza de los escribas y ancianos era fría y formalista, como una lección aprendida de memoria. Para ellos, oigan bien, la palabra de Dios no tenía poder vital. O sea, ¿qué era lo que se enseñaban? ¿Qué era lo que enseñaban los líderes de la nación judía? Menos la palabra de Dios. Todo menos la palabra de Dios. Era una repetición, era algo monótono, en otras palabras. Habían sustituido sus enseñanzas, o sea, la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso es muy importante, hermanos. Hay gente que van a sus iglesias cada semana y lo único que oyen son sermones, solamente contando historias, anécdotas, chistes o cuentos. Y leen sin mucho el predicador 1 o 2 versículos, eso es todo. Y el resto del sermón contando su propia historia, sus experiencias, el viaje que hizo con su esposa de vacaciones, etcétera, etcétera. Y la gente salen contentos, pero salen desprovistos del mensaje de la palabra de Dios. Eso estaba tomando lugar en los días de Cristo, no crean que eso es nuevo. Por eso dice aquí que habían sustituido, o sea, los líderes de la nación judía habían sustituido sus enseñanzas por sus propias ideas y tradiciones. O sea, habían cambiado las enseñanzas de la palabra de Dios por las tradiciones, por sus propias ideas, o sea, sus propios sermones, su propia enseñanza. En la rutina de las ceremonias profesaban explicar la ley, pero ninguna inspiración de Dios conmovía su corazón ni el de sus oyentes. O sea, una persona no va a ser conmovida por el poder del Espíritu Santo cuando usted no está dejando que la palabra de Dios esté obrando como una espada de doble filo. Porque lo que hace esa obra, lo que convierte a un ser humano, es la palabra de Dios, hermanos. No mis propias palabras. Las palabras de Jesús, oigan bien, sigue diciendo la declaración, derramaban raudales de luz sobre las enseñanzas de los patriarcas y profetas
y presentaban las escrituras a los hombres como una nueva revelación. Cuando la gente veía eso, se maravillaba, decía, wow, esto nunca lo habíamos escuchado jamás en la vida. Esto no nos enseñan los pastores de la iglesia donde nosotros vamos cada sábado. Dice, nunca, o sea, hablando de la iglesia judía, habían percibido sus oyentes tan profundo significado en la palabra de Dios. O sea, así Cristo enseñaba, hermanos. Y así nosotros necesitamos enseñar. Dejar que la palabra de Dios sea su propia expositora, no mis propias palabras. Nunca se nos olvide eso, por favor. ¿Sabían ustedes que Cristo enseñaba más que predicar? Vamos a leerlo en la palabra del Señor. O sea, el punto número 4, ¿cuál sería? Cristo enseñaba y no predicaba. Muy importante eso. Vamos a leer unos cuantos textos. ¿Están listos? Vamos a seguir el método de Cristo entonces, queridos hermanos y hermanas. Vamos a Mateo capítulo 7. Ya lo habíamos leído si no estoy mal. Déjeme corroborar. Sí, ya lo leímos, 7:29. Mateo 13:54. Acompáñenme en Mateo 13:54, por favor, en sus Biblias. Mateo 13:54. Escuchen qué dice. Está hablando de Jesús. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Qué hacía Jesús cuando llegaba a un lugar, a una sinagoga? Enseñaba la palabra de Dios. Más bien que predicar. Mateo capítulo 21, versículo 23. Vamos a ver qué nos dice. Mateo 21, 23. Busquen en sus Biblias, queridos hermanos, y apunten a la misma vez. Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, o sea, Jesús no solamente iba a las sinagogas, sino que visitaba también el templo judío. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Qué hacía Jesús en las sinagogas? Enseñar. ¿Qué hacía Jesús en el templo? Enseñar. ¿Qué hace un maestro, hermano Víctor, cuando usted va a la escuela? ¿Qué hace el maestro? Enseñar. Exactamente. Por eso es que uno aprende, ¿estamos de acuerdo? Ok, ese es el método que usaba Cristo, hermanos. Tenemos que aprender ese método. Vamos a leer Marcos 1, 21 y 22. Marcos 1, 21 y 22. ¿Qué dice? Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, o sea, sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, dice el versículo 22, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya vimos cómo era la enseñanza de los escribas. Era formalista y sin vida, porque no estaba basada en ¿qué cosa? En la palabra de Dios. Muy importante, por eso decía esa cita de Profetas y Reyes, 4:61, que decía, la Biblia y solo la Biblia se debe presentar detrás de un púlpito. Vamos a leer otro texto, Marcos allí mismo, capítulo 6, versículo 6. Marcos 6, 6. Estamos estudiando el método de Cristo. ¿Qué hacía Cristo cuando estuvo en esta tierra? ¿Por qué tuvo tanto éxito el método de Cristo? Dice el versículo 6 de Marcos 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor. ¿Qué hacía? ¿Haciendo qué? Enseñando. O sea, Cristo no solamente enseñaba en las sinagogas, no solamente enseñaba en el templo, sino a donde quiera que él iba. Enseñar, no predicar, hermanos. Es diferente, por supuesto. Es muy diferente la uno del otro. Vamos al versículo 34 de Marcos 6, allí mismo por el versículo 34. Noten lo que dice. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó ¿a qué? A enseñarles muchas cosas.
Y tenemos otros textos malos, no los vamos a leer por factor tiempo, ustedes lo pueden apuntar. Apúntenlo en su libreta, por favor, los siguientes textos que les voy a dar. Marcos 2.13, Marcos 2.13, repito, Lucas 4.31, Juan 7.14 y Juan 8.2. Ok, ¿puedo borrar aquí ya? Para pasar al punto número 5. ¿Puedo borrar aquí, hermanos? ¿Sí? Ok. Estamos viendo los consejos importantes para aplicar detrás de un púlpito. ¿En qué punto nos quedamos? El 4, ¿verdad? 5. Vamos para el 5. Ok. Número 5, ¿cuál sería? Cuidado, oigan bien, cuidado. Esto es, póngale una advertencia. Cuidado con los mensajes sensacionalistas. El púlpito no es para predicar mensajes sensacionalistas o sin una base sólida. Si usted no tiene una base sólida del libro de la palabra de Dios o el espíritu de profecía, no lo diga, hermanos, por favor. No caiga en sensacionalismo o en yo creo. Por favor, no cometa ese error. Si usted no está seguro de algo, no se entre en terreno de tal vez puede ser, porque hay una congregación que usted lo está escuchando y también hay una audiencia que nos está mirando en otros países del mundo. Y van a decir, mira, ese ministerio está enseñando esto. Y dicen que son verdad presente. Exactamente, por eso tenemos que ir a la palabra de Dios. Ya les puse las herramientas al principio, Biblia y espíritu de profecía. Como dice Isaías 8:20, si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Usted quiere decir algo? Pásele el micrófono al hermano Fran, por favor. No iba a ser, ok, después lo dice entonces. La inquietud de ella, la diferencia de enseñar y predicar. Ok, ahorita lo vamos a decir al final. No se preocupe, hermanita Xiomara. Ok, vamos a ver qué significa la palabra sensacionalismo. ¿Por qué? Cuidado con los mensajes sensacionalistas. Nosotros no podemos caer en el sensacionalismo. Yo busqué esta definición, sensacionalismo, mire lo que me arrojó este diccionario de internet. Dice, tendencia de algunos medios informativos a presentar las noticias destacando sus aspectos más llamativos, aunque sean secundarios, con el fin de provocar asombro o escándalo. ¿Ok? O sea, dar noticias y presentarlo de tal manera que cause a las personas que lo escuchen asombro o traten de producir escándalo. O sea, hechos escandalosos. Ustedes, por ejemplo, yo sé que aquí en Estados Unidos, no sé en los países de Latinoamérica, pero aquí en Estados Unidos, cuando nosotros vamos a un supermercado, por ejemplo, y estamos pagando, hay veces que donde están las cajas donde usted va a pagar, hay muchas revistas. ¿Ustedes han visto? Sección de revistas, periódicos, revistas. Hay una revista que se ha publicado por muchos años aquí en Estados Unidos que se llama, por ejemplo, el Enquirer. ¿Han visto esa revista? O ese periodiquito, se llama Enquirer. No sé cómo se traduciría en español. Esas revistas son sensacionalistas. Y las personas las compran, les gusta. ¿Por qué? Porque siempre ponen en la portada, por así decirlo, Elvis Presley no está muerto, lo vieron en Las Vegas en un restaurante. Entonces la gente ve eso y eso capta, porque eso sale en primera plana, capta a la persona y provoca asombro
o atención o escándalo. Esto lo tengo que yo ver. Y lo compra el periódico, rápido. Aunque valga 3, 4, 5 dólares. Eso es sensacionalismo, hermanos. ¿Me están entendiendo? Entonces va usted al supermercado y ve otro periódico que dice John Kennedy no lo mataron. Él se tiró de un edificio. Usted dice, no, ¿cómo es posible? Entonces yo tengo que leer ese artículo. Y le ponen una foto ahí. Exactamente. Viejo ya. Y pone la foto ya y ya lo muestran viejito ya, con canas y todo, por ahí caminando por ahí. Exactamente. Entonces, la palabra sensación viene de la palabra sensacionalismo. ¿Qué significa la palabra sensación? De acuerdo al diccionario de la Academia Española, página 1059, dice impresión que las cosas producen en el alma por medio de los sentidos. Emoción producida en el ánimo por un suceso o noticia de importancia. Ejemplo, Cristo viene en el 2030. Porque en ese año se cumplen los 6,000 años que habló la hermana White. Hermanos, el púlpito no es para eso. Porque la palabra de Dios me dice claramente aquí en Mateo 24, y ustedes me pueden tal vez decir que yo estoy equivocado, pero la palabra de Dios me dice claramente que el día y la hora nadie lo sabe. ¿Me entienden? Otro punto. La ley dominical viene el próximo año. Ya fue firmada. Mi tío tiene un primo que es congresista y me lo dijo. Eso es sensacionalismo. El púlpito no es para eso, hermanos. El púlpito es para usar la palabra. Y hay muchos ministerios que supuestamente son ministerios de verdad presente, que lo único que predican es sensacionalismo. La mayoría. Y usted ve las vistas, por así decirlo, porque nosotros no buscamos vistas. Nosotros no estamos buscando vistas. Yo se lo he dicho muchas veces a Eric y los hermanos aquí saben, los que trabajamos detrás de los controles, lo único que deseamos es que este mensaje llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo, independientemente de las personas que lo vean, sean 5 personas o 10 personas o 20 personas, pero que esas personas conozcan la verdad. Pero usted ve esos ministerios que son sensacionalistas, que tienen ese tipo de mensaje, y cuando usted ve las vistas son 50,000, 60,000, 70,000 vistas, porque eso es lo que a la gente le gusta estar escuchando en este tiempo. Esos predicadores sensacionalistas, hermanos, no deberían estar ocupando un púlpito de esta iglesia ni de este ministerio. Punto número 6. Cristo, oigan bien, Cristo nunca fue un predicador sensacionalista. O sea, que cause sensación, que cause euforia, que causa asombro, que causa escándalo. Cristo nunca fue ese tipo de predicador. Vamos a Mateo capítulo 4, acompáñenme por favor. Mateo 4 y el versículo 4. Cada vez que Cristo le hacía una pregunta, ¿cómo respondía Jesús? Con suposiciones, con tal vez, el año que viene, eso de ahí no pasa la ley dominical. ¿Me entiende? No que porque Bush llena la profecía bíblica o Donald Trump llena la profecía bíblica y ese es el que va a traer la ley dominical a este país. Eso es sensacionalismo. Mire lo que, por eso que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, queridos hermanos y hermanas. Jesús dice el versículo 4, Él respondió y dijo, o sea Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo respondía Jesús? ¿Con un qué? Con un escrito está. Si usted no lo encuentra en la Biblia, en el Espíritu de profecía, no lo diga detrás del púlpito. No invente. Exactamente, no invente. Si usted no está seguro de algo que usted va a predicar o va a presentar o va a dar un estudio, y si usted no está seguro que lo avale, que lo apoye la palabra de Dios o el Espíritu de profecía, no lo diga. No, que yo se lo escuché al tío mío que él sabe mucho. Olvídese de eso. No, que vino un hermano que nos visitó de Puerto Rico, que ese hombre es experto. Olvídese de eso. ¿Lo dice la palabra de Dios? No, nunca lo he encontrado, pues no lo diga. No caiga en especulación.
Eso es muy peligroso, hermano, usar el púlpito para especular. Hay muchos ministerios, exactamente, hay muchos ministerios y predicadores que han caído en especulaciones. Les voy a poner un ejemplo, por así decirlo. Hay una profecía, a ver si la encuentro. Isaías 4.1, escuchen este ejemplo, mire, Isaías 4.1. Ustedes han leído este texto muchas veces. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Yo he oído muchas personas predicando acerca de este versículo. Dicen, bueno, las mujeres en la Biblia, ¿qué representan? Iglesias. Entonces dicen, las 7 principales iglesias de este país se van a unir en el tiempo del fin y le van a pedir a este hombre, nosotros comeremos nuestro pan, o sea, seguiremos teniendo las mismas doctrinas que hemos tenido siempre y nos vestiremos de nuestras propias ropas, solamente permítenos llevar tu nombre. Y entonces dicen, ese hombre es el Papa. Hermanos, ¿dónde dice la palabra de Dios de que este hombre del versículo 1 de Isaías 4 es el Papa? ¿O en el espíritu de profecía? ¿Dónde dice que esas 7 mujeres que habla allí son las 7 principales iglesias protestantes de este país? ¿Usted lo ha leído alguna vez, hermano Frank? Entonces, eso es sensacionalismo. Eso es caer en especulaciones. Yo no puedo usar un púlpito para ya tratar de enseñar y decir que ese hombre del versículo 1 de Isaías 4 es el Papa y que esas 7 mujeres representan las 7 principales iglesias de este país de Norteamérica que se van a unir en el tiempo del fin con el papado. Ok, Mateo 4, volviendo a Mateo 4, versículo 10, ¿qué contestó Jesús? Mateo 4:4, que ya lo leímos, Cristo estaba hablando de la referencia de Deuteronomio 8:3. Por eso Cristo contestaba con un escrito está, porque conocía las escrituras. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Si usted no está seguro de algo, no lo diga, hermanos, desde un púlpito, por favor. Mateo 4:10, ¿qué dice? Entonces Jesús le dijo a Satanás, por supuesto, vete, Satanás, porque escrito está. Nuevamente Jesús respondía con un escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo nunca cayó en el sensacionalismo, ni en la especulación. Siempre contestaba con un escrito está. ¿Me están entendiendo? Vamos a Mateo 21. Otro ejemplo más de Jesús. Mateo 21. Apunten por favor. Versículo 13. Eso que acabo de leer está en Deuteronomio 6:13. Cristo estaba refiriendo a esa porción de las Sagradas Escrituras. Escrito está. Mateo 21:13 nos dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué? Cueva de ladrones. ¿Dónde está eso? En Isaías 56:7 y en Jeremías 7:11. Cristo conocía las Escrituras, queridos hermanos. Cristo nunca cayó en especulaciones. Ni tal vez puede ser, no, que si esto viene el año que tiene que ser el año que viene, fuera de... No, el primo mío es senador, ya me lo contó. El otro sale por allá diciendo que el Papa Jorge Bergoglio tiene un hermano que es adventista el séptimo día. Y eso se formó, ya ustedes saben de quiénes yo estoy hablando. Y empiezan a especular y a decir cosas y después se retractan y piden perdón. Porque si usted no está seguro de algo, no lo diga, hermanos. Y mucho menos en redes sociales. Mateo 26:24, ¿qué dice? Mateo 26:24. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. O sea, Jesús sabía que de él estaba escrito, ¿verdad? Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿De quién está hablando Jesús ahí? De Judas. ¿Dónde estaba esa profecía? En Salmo 41:9. Jesús conocía las Escrituras, queridos hermanos y hermanas. Jesús nunca habló fuera de un escrito está. Mateo 26:31, el último texto que vamos a leer en esta parte.
Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Jesús le está diciendo a sus discípulos allí en Getsemaní. Porque escrito está. Oigan bien, Jesús contestaba ¿cómo? Con un escrito está. Si no está seguro de que está en la palabra de Dios, no lo diga, por favor. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán ¿qué? Dispersadas. Eso está en Zacarías 13:7. Es una profecía bíblica. O sea, Jesús siempre condujo a sus oyentes a un escrito está, no a mensajes especulativos o al sensacionalismo. ¿Qué significa la palabra especular? ¿Han oído ustedes esa palabra? Se la pongo aquí en la pizarra. Especular. ¿Qué es especular? La palabra especular es conjeturar, conjetura o juicio que se forma de una cosa o acontecimiento por las señales o indicios que de él se tienen. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, página 480 y 277. O sea, conjeturar, hacernos ideas en la mente de que eso es así. Si usted no está seguro que lo dice la palabra de Dios y lo apoya el espíritu de profecía, no lo diga, por favor. Y menos detrás de un púlpito, con una audiencia escuchándolo. Vamos a ver qué nos dice Mateo 22. Mire lo que dice Mateo 22, versículo 29. ¿Qué les dijo Jesús a los judíos de ese entonces? Mateo 22, 29. Gabriel, pásame ahí un librito que hay ahí en el compartimiento del medio del bulto ese, que se llama Obreros Evangélicos. En el del medio. En el principal, por favor. Uno rojito. Gracias. Thank you. Mire lo que dice Mateo 22, 29. Jesús le respondió a los judíos en ese entonces y les dijo, erráis, ignorando ¿qué cosa? Las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué mucha gente cae en el sensacionalismo y en la especulación? Porque ignoran lo que dice la palabra de Dios. Y eso fue lo que sucedió con la nación judía en los días de Cristo. Jesús conocía las Escrituras. Nosotros tenemos que aprender a escudriñar las Escrituras. ¿Qué dice Lucas 10, 25 y 26? Estos son consejos que da la palabra de Dios, queridos hermanos. Por eso estamos aprendiendo en esta clase. Lucas 10, 25 y 26. Miren lo que dice Lucas 10, 25 y 26. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Y qué le respondió Jesús en el versículo 26? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿A dónde lo llevó Jesús? A la Escritura, hermanos. Jesús le pudo haber contestado inmediatamente. Oh, sí, esto significa esto y esto y esto y esto. Jesús le dijo, ¿cómo dice la palabra de Dios? Tú lo sabes. Porque le quería tender una trampita ahí el hombre. Ahí narró Jesús la parábola del buen samaritano. Pero Jesús le dijo, abre las Escrituras. Ahí vas a encontrar la respuesta. Hermanos, nosotros tenemos un maravilloso libro, la Biblia. Pero hay personas que les gusta el sensacionalismo. Y por eso usted ve esos ministerios de ellos que tienen tanta audiencia y tanto público. Porque cuando escuchan un mensaje como el que se predica aquí en esta iglesia, que solamente tratamos de enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios. Si este hombre dijera cuándo va a venir la ley dominical, tal vez sería mejor, pero no lo dice. Punto número 7, hermanos. Este punto sí que es importante. Cuidado con esto. El famoso YouTube. ¿Qué le dijo Jesús a ese intérprete de la ley? ¿Qué le dijo? ¿Qué está escrito en la ley? O sea, en la ley, en el Torah, en las Escrituras. No solamente está hablando de la ley de Dios. ¿Cómo lees?
El YouTube está lleno de predicadores sensacionalistas y de falsos profetas con mensajes falsos. No depender 100% de estos medios para preparar un mensaje. Sigamos el ejemplo de Miller. ¿Qué hacía Miller? Estudiar la palabra de Dios. Miller no tenía YouTube, ¿verdad que no, hermano Víctor? Tenía la palabra de Dios y la concordancia de Grudens. Pero hay personas que solamente recurren a YouTube. Y ahí usted va a encontrar todo tipo de mensajes. Mensajes de carácter sensacionalista, falsos profetas y falsos mensajes. Y créame, se lo digo por testimonio, hay muchos hermanos que eran miembros de esta iglesia que cayeron en la trampa de Satanás de YouTube. Y hoy no están en este mensaje. Porque se lo llevó la corriente de los falsos mensajes y los falsos profetas. ¿Por qué? Porque descuidaron la palabra de Dios y descuidaron ¿qué cosa? El espíritu de profecía. ¿Quién debe ser nuestro maestro? ¿Hay que ir a una escuela de teología para aprender a dar un estudio bíblico? ¿Aprender a presentar la palabra de Dios? ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Vayamos a Juan 14, 16. Juan 14, 16. Les voy a leer una cita a continuación de este libro, Obreros Evangélicos. Juan 14, 16, ¿qué dice? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu de verdad, dice el versículo 17, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si nosotros pedimos este consolador, el Señor nos lo va a dar. ¿Y qué hace el consolador? Vamos a leer ahí mismo en Juan 14, ahí mismo, pero el versículo 26. Noten lo que dice. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os ¿qué? Enseñará. ¿Qué hace un maestro? Enseñar. Él os enseñará ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas, hermanos? Todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿quién es nuestro maestro? ¿Cuál es nuestro texto? ¿Cuál es nuestro libro de texto? Aquí está, la palabra de Dios. ¿Y quién es nuestro maestro? El Espíritu Santo. Si usted confía en la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios y confía en el poder del Espíritu Santo, el Señor le va a revelar todas las verdades que están en la palabra de Dios. Algo muy importante. Déjeme buscar aquí algo muy importante. Nosotros estamos viviendo en una época de tecnología. ¿Y es malo la tecnología, hermanos? No, yo diría que no. Voy a ponerlo aquí. Tecnología. Y voy a poner entre paréntesis, cuidado. Y usted dirá, ¿por qué? No estoy en contra de la tecnología, por supuesto. ¿Por qué digo cuidado? Bueno, antes de abordar este punto, voy a leerles una cita de este libro, Obreros Evangélicos. Dicho sea de paso, si ustedes tienen este libro, hay una sección número 5, dice El predicador en el púlpito. Léanse esos capítulos, por favor. El predicador en el púlpito, sección número 5 de este libro, Obreros Evangélicos, Elena G. White. Vamos a abordar ciertas citas más en nuestras próximas clases de este libro. El predicador en el púlpito. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 artículos que hablaron de ese tema. Déjeme leerle esta página 153 y 154, el consejo que da el Espíritu de Profecía
en cuanto a esto que estamos hablando. Dice así. Escuchen bien. ¿Están listos? El ministro, oigan bien, debe de hablar a sus oyentes de aquellas cosas que más conciernan a su bienestar actual y eterno. Pero hay personas que no les gusta escuchar eso. Dinos cuándo va a venir la ley dominical. Eso sí me gusta a mí. Ok, hermanos ministros, al presentaros ante la gente, hablad de cosas esenciales, de cosas que instruyan. Enseñad las grandes verdades prácticas que deben embargar la vida. Enseñad, vuelve y repite, no dice, fíjese que ella no dice predicar. ¿Ve la diferencia ahora, hermana Xiomara? Predicar y enseñar son dos cosas diferentes. Predicar es yo poder hablar de muchas cosas, inclusive contar historias, contar anécdotas, contar muchas cosas, cuentos, chistes, eso es predicar. Pero dice enseñar, dice las grandes verdades prácticas que deben embargar la vida. Enseñad el poder salvador de Jesús, en el cual tenemos redención, la remisión de pecados. Esforzaos por hacer comprender a vuestros oyentes el poder de la verdad. Eso es enseñar. Enseñar es hacer que las personas entiendan y comprendan. Ay, esto no, yo no lo sabía, ahora sí yo lo entiendo. Eso es enseñar. ¿Me están entendiendo, hermanos? Por ejemplo, hay personas que me han llamado a mí, son adventistas. No crean que esto son personas del mundo. Personas adventistas que me han llamado, llevo muchos años en la iglesia y me dicen, yo no he podido, yo nunca, no entiendo la profecía de las 70 semanas, ni la profecía de las 2300 tardes. Nunca me la han enseñado en mi iglesia. Mire cómo termina la cita. Los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Deben estudiar detenidamente las profecías de Daniel y de Apocalipsis y en relación con ellas las palabras, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué interesante, ¿verdad? Así que no podemos dejar a Cristo fuera de nuestros mensajes, aun cuando prediquemos la profecía bíblica. ¿Por qué yo digo cuidado con la tecnología? Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo por costumbre de usar mi computadora, mi laptop, solamente cuando presento un PowerPoint. Porque si voy a presentar, digamos, un PowerPoint o una presentación en PowerPoint de profecía, pues la gente, los cuadros visuales, las bestias digamos, de Daniel o Apocalipsis, la estatua de Nabucodonosor, el capítulo 2, lo ve y pues se hace un cuadro mejor de lo que significa cada imperio mundial que han subido al estrado de la profecía bíblica y han caído. Pero si nosotros dependemos enteramente de la tecnología en este tiempo, podemos caer en un problema y les voy a decir cuál es. Si usted trae su computadora y va a predicar a través de su computadora en la iglesia, que no es malo, yo no estoy diciendo que sea malo, pero si usted trae su computadora un día, usted va a predicar, pasa al estrado, pasa al púlpito, abre su computadora y prende el botón y la computadora no le prende. ¿Qué haría usted en ese momento entonces? Porque usted tiene todo su sermón en la computadora. ¿Qué haría usted? Un respaldo, ¿verdad? Eso le llama un backup, un respaldo. Los otros días nosotros íbamos a pasar un programa los viernes, hace un par de meses atrás, y no lo pudimos pasar. ¿Por qué? El hermano Eric, cuando iba a prender la computadora en su casa, no le prendió. Y una computadora nueva, que yo recuerdo que yo lo acompañé a él a comprarla ahí en Costco. Una computadora que no tiene ni un año de uso. Y fue a prenderla y no le prendió. ¿Estamos de acuerdo, hermano Eric? ¿Se acuerda? O sea, usted siempre debe tener un respaldo cada vez que usted prepara un mensaje. Si usted va a usar una computadora o una tableta, mira, el tema que yo presenté hoy, yo lo traje respaldado. Porque si yo enciendo una tableta o enciendo un aparato, un dispositivo electrónico, y si no me prende,
me quedo. ¿Y qué hago entonces? ¿Qué voy a presentar a la congregación? Siempre respalde sus mensajes, querido hermano y hermana. Yo sé que nos gusta usar la tecnología y no estoy diciendo que es malo, pero respalde siempre sus mensajes. Si usted prepara un mensaje en su computadora, en su tableta o en su dispositivo electrónico, respáldelo, imprímalo o anótelo en una libreta o en un cuaderno. Porque el día que usted llegue aquí a la iglesia y se pare ahí el púlpito, usted le haga así al botón y no le prenda, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a inventar el sermón entonces? ¿Va a improvisar? ¿Ah? Un milagro. Ahí está. No va a poder improvisar, porque lo más probable es que usted no se aprendió el sermón de memoria. O a menos que usted lo sepa de memoria y es diferente. Pero esos aparatos electrónicos pueden fallar en cualquier momento. Igual que un carro. ¿Cuántas veces usted, hermano Víctor, ha salido a su trabajo y va a prender el carro y el carro no le enciende? La batería completamente muerta. Pero el día anterior prendió lo más de bien y usted llegó a su casa, a su trabajo normalmente. Al día siguiente fue a prender el auto y el auto no da absolutamente nada. Muerta la batería. Eso le ha pasado a usted, hermano Freddy, también varias veces, ¿verdad? Sí, a veces salimos para la iglesia unos días, Ahí está. Ok. Muy importante, basado en esto, tecnología, cuidado. No estoy diciendo que es mala y que no se debe usar. Yo uso la computadora cuando presentamos los programas de los viernes. Ustedes me ven usando la computadora, pero siempre traigo un respaldo. A veces traigo 2 laptops. En caso de que se daña una, pues ahí está la otra. Pero siempre tener un respaldo. Es muy importante. Sea organizado o organizada. Oigan, hermano, esto es muy importante. Guarde sus sermones, sus mensajes en carpetas, en archivos, en memorias o en folders. ¿Por qué? Porque llegado el día de presentar ese mensaje en otra congregación, en otro lugar donde usted lo inviten, usted sabrá dónde encontrarlo. No lo tire por ahí cuando llegue a su casa debajo de la cama, hermano. Compre folders, compre carpetas, mantenga un archivo en su casa. Cada archivo, cada folder tenga un nombre, la lucha y la victoria. Ya a usted lo llaman, hermano Lopera, usted puede venir a predicarnos aquí en este grupito que tenemos por aquí en Orlando. Ah, voy a predicar este tema, voy a mi archivo, saco el tema y me lo llevo en mi bulto. Sea organizado, es muy importante. ¿Jesús era organizado o no era organizado? ¿Qué ustedes creen? Jesús es el ejemplo de todo en esto que estamos hablando hoy. Vamos a ir terminando con estos versículos. Juan 20. Vamos a ver si Jesús era organizado o era un desordenado. Nosotros tenemos que ser organizados y más que todo que estamos llevando en nuestras manos algo tan sagrado como es el mensaje de la palabra de Dios. Juan capítulo 20, versículo 3. Juan 23, esto toma lugar cuando Jesús resucita. Y Juan 23 dice, y salieron Pedro y el otro discípulo, ese otro discípulo es Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Estoy en el versículo 4 ahora, versículo 5 de Juan 20. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Vamos a ver cómo Jesús dejó los lienzos cuando resucitó. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el versículo 7 que dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Jesús no dejó todo tirado allí cuando resucitó. Dobló su ropa con que había sido sepultado, su sudario, y lo enrolló y lo puso aparte de los lienzos que habían sido colocados allí cuando Jesús fue sepultado. O sea, las ropas con que Jesús fue sepultado estaban dobladas y ¿qué? Y organizadas. Seamos organizados, queridos hermanos. Hay mucha tecnología hoy. Podemos guardar nuestros mensajes en memorias, en respaldarlos con imprimirlos. Todo eso lo podemos ir guardando en folders o en archivos. Y termino con este último punto.
El púlpito no es un foro. El púlpito no es un foro. ¿Qué es eso? O sea, un lugar de reunión para debatir. Como cuando usted ve estos debates entre estos políticos de Washington, que usan esas plataformas, esos podiums o esos púlpitos, si se le puede llamar así, para debatir y para sacarse los trapitos al sol. Hermanos, el púlpito no es un foro para debatir. ¿Sabe cuando Cristo ocupó un púlpito por primera vez? ¿Recuerdan en qué momento fue ese? Cuando Jesús se paró frente a un púlpito la primera vez, cuando comenzó su ministerio. ¿Ah? No. En una sinagoga, pero está en Lucas 4, no Juan. Lucas 4, versículos 16 y 17. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó ¿a qué? A leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Eso está en Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. O sea, Cristo nunca usó un podium, o nunca usó un púlpito, o un estrado, una plataforma, ¿para qué? Para, como un foro, para debatir o para este tipo de actividades. El púlpito es solo para presentar la palabra de Dios en la sana doctrina. De acuerdo a Tito 1:9 y Tito 2:1 y 8. Cuando se presenta la verdad y no especulaciones detrás del púlpito, Satanás y los enemigos de esta verdad no podrán contrarrestarla. ¿Oyeron, hermanos? Vuelvo y repito. Tito 1:9 y 2:1 y 8. Cuando se presenta la verdad y no especulaciones detrás de un púlpito, Satanás y los enemigos de esta verdad no podrán contrarrestarla. Voy a borrar. Sí, eso es para que ustedes lo tengan en mente. No, básicamente lo pueden leer si quieren, pero no, esto fue una sí, Tito 1:9 y Tito 2:1 y 8. Vamos a leerlo para que ustedes se puedan más o menos... ese comentario es una nota mía, Aileen. Después de Timoteo está Tito. Tito 1:9 dice así: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Oigan bien. ¿De quién recibimos nosotros este mensaje? De nuestros pioneros, de Dios primeramente, obviamente, y nuestros pioneros que enseñaron y vivieron esta palabra, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Usted no puede contradecir a una persona debatiéndose con esa persona como hacen los políticos de Washington. Usted tiene que convencer a esa persona del error. ¿Con qué? Con un escrito está. ¿Me están entendiendo? Este es el consejo que nos está dando la palabra de Dios, lo estamos leyendo. ¿Cómo lo va a hacer entender a la gente qué es lo que está hablando? Claro. Si yo me pongo a caer también en el juego de ellos, en el mismo juego de ellos, nunca vamos a salir peleando. Pero hay una persona que de otra religión, ¿cómo va a explicarle los asuntos del sábado? Exacto. Tiene que ser con un escrito está. Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahí están los consejos bíblicos, hermanos. No podemos caer en el error. Versículo 8. Palabra sana e irreprochable, de modo
que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Cuando usted presenta la palabra de Dios, con un escrito está, con una base sólida, de una así dice Jehová, el enemigo no puede refutar eso. Por eso es que el púlpito no es para especulaciones. Por favor, no me voy a cansar de decírselo. Si usted cree que la ley dominical viene el próximo año, pues créalo, ese es problema suyo. Pero no lo diga detrás de un púlpito, porque eso es especular. Si usted cree que Cristo viene en el 2030, Maranata 2030 o 2031, lo que sea, usted quiere creerlo, créalo, eso es problema suyo. Pero no se lo quiera inyectar a los miembros de la iglesia. No use el púlpito para especular y para caer en sensacionalismo, porque el púlpito no es para eso, mis hermanos. El púlpito es para presentar un escrito está. Como dice Isaías 8:20, si no hablaren conforme a esto, si usted no habla conforme a estas dos fuentes, es porque todavía está en ¿qué? En tiniebla, no ha amanecido, todavía está oscuro. 2 Timoteo 4:2. Ok. Vamos a leerlo. 2 Timoteo 4:2. 2 Timoteo. 2 Timoteo 4:2 dice que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí está. Exacto, así es. 4:2. 2 Timoteo, la doctrina que nosotros hemos aprendido, que Dios le dio a esta iglesia. Eso no lo puede refutar Satanás. Por eso es que Satanás odia tanto este mensaje. Porque él sabe que este mensaje tiene las credenciales divinas. Si nosotros, hermanos, aprendemos esta lección que hemos aprendido hoy, estos consejos, nosotros vamos a ir siempre por un buen camino. Cuando caemos en especulaciones, en sensacionalismo y en todas estas cosas, por eso es que estas personas, ustedes ven que han hecho videos y dice fulano de tal, el pastor fulano de tal es un falso profeta. Y ya empiezan los insultos de aquí para allá y de allá para acá. Si caemos en eso, mis hermanos, vamos por un mal camino. Ok, si hay preguntas, vayan levantando su mano, o si hay algún comentario adicional, puede hacerlo. El hermano Gabriel le llevará el micrófono en los minutos que nos quedan. Pregunta o comentario de lo que hemos hablado en esta tarde, o aportación. Eric tiene una pregunta. Adelante, Eric. ¿Está prendido el micrófono? Ok, adelante. ¿Qué usted nos puede explicar acerca de las personas que cogen, por ejemplo, una cita fuera de a contexto? ¿De la Biblia o del Espíritu de Profecía? Cualquiera. Es muy importante esa pregunta. La respuesta a esa pregunta es tan fácil, hermano Eric, que hasta el hermano Fran la puede contestar. Adelante, hermano Fran. Es muy importante esa pregunta. ¿Cómo usted le explicaría a alguien que toma algo así fuera de contexto? O sea, es muy importante eso, porque la mayoría de las personas, hermano Eric, que sacan citas fuera de su contexto, es porque no han leído el artículo completo. Y le voy a poner un ejemplo. Hay muchos libros, no estoy diciendo que son malos, hay muchos libros del Espíritu de Profecía que se han hecho una vez después de que murió Elena G. de White. Muchos. Por ejemplo, le voy a poner, por así decirlo, un libro, El Hogar Adventista o El Hogar Cristiano. Todos son citas del Espíritu de Profecía. No estoy diciendo que no lo son. Pero muchas de esas citas han sido mutiladas y han sido sacadas fuera de su contexto. Por ejemplo, cuando usted estudia el capítulo de la Navidad, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted estudia en el Hogar Adventista el capítulo de la Navidad, le va a decir que la hermana White, y le van a poner la cita donde dice, póngase un árbol de Navidad en cada iglesia. Y se vea, aquí lo dice la hermana White, ustedes son unos fanáticos, ustedes no ponen árbol de Navidad en esta iglesia. Usted ha leído ese artículo. Cuando usted lee al final del párrafo, usted ve un numerito, número 2. Y usted va al final del capítulo y le dice Review and Herald, 20 de noviembre de 1902, por así decirlo. Usted tiene que ir a la Review and Herald donde viene esa fuente original y leer todo el artículo completo para que usted sepa el contexto. ¿Por qué la hermana White dijo pongan un árbol de Navidad en cada iglesia? Porque solamente si usted saca un extracto y solo imprime en el libro ese pedacito, usted le da, el adventista que lo lea dice,
¡Ajá! Aquí. La hermana White dice que podemos poner un árbol de Navidad en cada iglesia. Y esos fanáticos ahí de Tampa nunca ponen árbol de Navidad. Esa gente son unos locos. O al revés, empieza a toda la iglesia a poner árbol de Navidad. Ok. Cuando la hermana White escribió eso específicamente, yo tengo esa cita, yo la traduje, bueno, tendría que buscarla, yo la traduje completa. La hermana White, cuando ella escribió esa cita, que aparece solo ese pedacito, solo ese parrafito en el Hogar Adventista, en el capítulo que habla de la Navidad, ella estaba hablando de dos propiedades adventistas que estaban a punto de quedarse el Estado con ellas. Una era en Battle Creek y otra era en Oakland, California. Creo que era un sanatorio o un colegio, no recuerdo bien porque hace muchos años que yo leí esa declaración y la traduje. Voy a ver si la vuelvo a buscar y la trato de traducir nuevamente. Y entonces ella propuso una idea de que se pusiera un árbol de Navidad en esa época, porque era época de Navidad, en cada iglesia, para que las personas vinieran y colocaran ofrendas de sacrificio sobre el árbol para poder recaudar suficientes fondos para cancelar la deuda de esas dos propiedades adventistas que estaban a punto de la iglesia adventista perderlas en ese tiempo. Pero la hermana White nunca enseñó de que celebráramos la Navidad o que pusiéramos árbol de Navidad y le pusiéramos todas las bolas y todas las luces y todas esas cosas. No, hermanos. Entonces, eso es una cita sacada de su contexto. ¿Me está entendiendo? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Mira, hay otro libro que se llama Eventos de los Últimos Días. Muy buen libro, pero hay muchas citas, lamentablemente, que han sido sacadas fuera de su contexto. Por eso uno tiene que estar seguro la fuente de dónde viene esa cita y leer el artículo completo y saber lo que la hermana White estaba queriendo enseñar. Exactamente, porque son recopilaciones, son extractos. Es como han sacado también que la hermana de White. Es como que han sacado de la hermana de White que ella sí se vacunó contra no sé qué, contra la viruela. Uh-huh. Entonces por ahí se están agarrando mucho que si ella da autorización de vacunarse contra el COVID. Yo le mandé esos videos a usted, hermanita Xiomara, no sé si usted los ha visto. Yo se los mandé hace 2 semanas atrás cuando usted me los pidió. Y ahí están todavía en su WhatsApp. Sí, yo se los voy a mostrar ahorita cuando terminemos donde el doctor Báez habla de... Y yo lo iba a llamar para que me lo mandara. No, yo se los mandé, chequeé y verá. Donde el doctor Báez habla si la hermana White se vacunó o no se vacunó. Todos los pioneros adventistas estaban en contra de las vacunas. Entonces explicó, no me acuerdo dónde fue que le explicaron, de que no fue ella, sino que fue el esposo de la nieta de ella, que comentó algo sobre respecto a eso, pero no fue que, él fue que en su mente fue que dijo, que él especificó, de que o sea, que él sacó que fue la hermana de White, pero no, sí, no fue ella la que... Ok, entonces volviendo a la pregunta original de Eric, para uno conocer el contexto de algo, hermano Eric, hay que leer todo, bien sea el capítulo, no solamente si estamos leyendo la palabra de Dios, no solamente basarnos en un solo versículo. Hay que leer el capítulo completo para saber el contexto de lo que quiso decir Jesús. Por ejemplo, esta semana estábamos en el culto. Miren, les voy a poner un ejemplo. Estábamos en el culto que yo tengo todas las noches y estábamos leyendo Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Y entonces mire estos 2 textos que les voy a leer. Rapidito, ya estamos terminando. 5 minutos más y terminamos. Mateo 24. Permítame rapidito. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. Estoy leyendo Mateo 24, 40 y 41. La una será tomada y la otra será dejada. Los pentecostales o evangélicos sacan estos 2 textos fuera de su contexto para decir que esto es el rapto secreto. Aquí lo enseña claramente el rapto secreto. El uno va a ser tomado y el otro será dejado. Por eso que han sacado esta serie en Hollywood que dice Left Behind, dejado atrás. Es tan secreto que ni Jesús... Exactamente. Pero el contexto de estos artículos
No, hermano Eric, de estos dos pasajes bíblicos, contestando su pregunta, tenemos que leer el contexto, que es el capítulo que empieza en el versículo 29, donde Cristo está hablando de la destrucción de Jerusalén. Aquí no está hablando de ningún rapto secreto. Por eso es un texto sin su contexto, es un pretexto. Diga, por favor, Frank. Sí, a la pregunta, añadiendo un poco más de los consejos que usted ha dado, precisamente usar las herramientas que se mencionaron ahí, para saber exactamente dónde encontrar. Es bueno estudiar con la concordancia. Exacto. El hogar adventista, o el hogar cristiano, como se le conoce ahora, que habla del árbol de Navidad, póngase en cada iglesia un árbol de Navidad. Al final de ese parrafito usted va a encontrar un numerito. Y cuando usted mira el numerito, la referencia al final del capítulo, va a decir Review and Herald y la fecha. Si usted lee inglés, lo puede buscar aquí. Léase todo el artículo completo de esa fecha y se va a dar cuenta que la hermana White no estaba hablando nada de decir pónganse un árbol de Navidad, porque yo estoy de acuerdo que se celebre la Navidad en cada iglesia adventista. Eso no era lo que ella estaba diciendo, hermano. Por eso, cuando se extrae un párrafo de un escrito de ella y se imprime en un libro adventista, especialmente estos libros que han salido después de que ella falleció como evento de los últimos días, como el hogar cristiano, conducción del niño, etcétera, etcétera. No quiere decir que son malos esos libros, pero tenemos que tener mucho cuidado porque muchas de esas citas pueden estar fuera de su contexto. ¿Me están entendiendo, hermanos? Por eso que nosotros tenemos que... Hay muchas citas inéditas que nunca se han traducido ni nunca se van a traducir en esta tierra, que muchos de nosotros las desconocemos, que salieron de la pluma de Elena G. White, especialmente en los escritos de la Review and Herald, Signs of the Times y todos estos periódicos. ¿Por qué? Porque esos periódicos nunca se han traducido ni nunca se van a traducir. Por eso es una gran bendición para los jóvenes, especialmente que hablan inglés, porque ellos pueden leer esos artículos en inglés y pueden darse cuenta de esas enseñanzas que están allí. ¿Alguien más quiere preguntar algo si no terminamos? No, que por eso es que la Biblia se explica ella misma, hermano. Yo no quería terminar. Por eso también vemos que Guillermo Mírez lo usaba así. Una palabra, vamos a decir la fe, tú buscas todos los versículos que tienen que ver con la fe y la misma Biblia se explica sola. Así por es. eso es bueno estudiarlo con una concordancia. Y eso es buena herramienta para uno contrarrestar cualquier duda que venga por ahí, una pregunta. Claro. La concordancia al lado de la Biblia se busca de Génesis, Apocalipsis, todo lo que tenga que ver con esa palabra, y la Biblia misma se va a explicar sola. Cuando venga un día la directora de escuela sabática, por así decirlo, y le diga, hermanita Xiomara, ¿podría tener una apertura dentro de 2 o 3 sábados? Ay, no, que yo no sé nada de eso, yo nunca lo he hecho. Bueno, ahí está, concordancia y Biblia. Y dice, me gustaría hablar, por así decirlo, de la santificación. ¿Qué es la santificación? Usted va a la concordancia y busca la palabra santificación, ahí le va a aparecer todos los textos que habla tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y usted puede preparar una pequeña exhortación acerca de la santificación, hermanos. Porque, mire, hermano, ya les puse las herramientas en la pizarra. Si usted no quiere obtener las herramientas, si usted quiere ser un buen mecánico y no tiene herramientas, no puede ser un buen mecánico. No, con las uñas no se puede cambiar una transmisión, ¿verdad que no, hermano Víctor? Ok, vamos a orar, terminamos con una oración. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos dio de poder haber aprendido de esta parte que hemos abordado en esta tarde. Pedimos su ayuda y su dirección y pedimos que el Espíritu Santo nos dé entendimiento para poder seguir estudiando de su palabra. Ayúdanos a escudriñar su palabra y ayúdanos a entenderla. Se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga grandemente.